Bueno, muy buenas noches a todos ustedes, todos los estudiantes que nos acompañan el día de hoy a la segunda charla de esta jornada académica que hemos titulado La atención centrada en los pacientes en los servicios de farmacia. El día de hoy, quien moderará la actividad es el doctor Ricardo Sancho. Me permito presentárselos. Él es el director de la carrera de farmacia de la Universidad Internacional de las Américas y pues va a estar acompañándonos en esta moderación del día de hoy. Muchas gracias, doctor, por aceptar estar aquí Gracias a hoy con usted. nosotros, ¿verdad? Y bueno, sin más preámbulo, los dejo con el doctor para ver a quién nos presenta el día de hoy como invitado. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctora. Bueno, bienvenidos todos. Esperamos que sea de su agrado esta conversación que vamos a tener hoy. Y desde ya los invito a que sigan viendo las distintas charlas que tenemos durante la semana. Como decía la doctora, se va a hablar hoy sobre la influencia de la tecnología en la práctica asistencial en la farmacia. Y bueno, les voy a leer un poquito la agenda. Primero, tenemos una bienvenida. Ya les voy a explicar el objetivo de esta actividad. Les voy a presentar al doctor que nos va a estar acompañando hoy. Y al final de cuentas, vamos a tener un espacio para preguntas, comentarios. Ahí en el espacio de preguntas y respuestas, en la cinta en el Zoom, pueden hacer ustedes preguntas y yo se las iría leyendo al doctor y bueno, al final culminamos la actividad. El objetivo de esta jornada académica es promover en la formación académica, en la formación que están teniendo ustedes como estudiantes, los temas prioritarios del FIP, que es la Federación Internacional de Farmacéuticos, respecto a la atención centrada a las personas. Entonces, pues hay una serie de temas que son prioritarios y la idea es empezar a promoverlos, sensibilizar a ustedes como estudiantes y empezar a generar esa conversación y esos aprendizajes con ustedes como estudiantes. El expositor de hoy es el doctor Luis Carlos Monge Bogantes. Él es regente farmacéutico, es docente universitario, conferencista, vocero del COLFAR, inclusive, y bueno, es miembro de distintas comisiones dentro del COLFAR y en varias organizaciones internacionales. Entonces tiene una gran trayectoria, y pues le doy la palabra al doctor Luis Carlos, que por aquí nos acompaña con la presentación de hoy. Aquí lo tenemos. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Sancho, por tus palabras y la presentación y el espacio que el Colegio de Farmacéuticos nos brinda. Me voy a permitir compartir pantalla en este momento. Claro, adelante, doctor. Creo que se está viendo ya la pantalla. ¿Cierto? Correcto, ya se ve. Ok, perfecto. Entonces, bueno, quisiera lo más importante es abrir al final este debate, ¿verdad? Entre todos y conocernos un poco más y conocer un poco de las inquietudes que ustedes tengan al respecto del área asistencial y de la aplicación de la tecnología en los servicios asistenciales farmacéuticos. Se pueden enmarcar en lo que conocemos hoy en día como la telefarmacia, pero esto abarca mucho más allá de este concepto que no es nuevo, pero que en los últimos años, principalmente por el impulso que ha dado la pandemia a ciertos sectores de la salud, entre ellos el sector farmacéutico, la aplicación de tecnología en nuestros servicios, en nuestro diario quehacer como profesionales en farmacia,
esto está impactando de forma muy positiva y de forma muy beneficiosa a nuestros pacientes. Y parto de este hecho. El 72% de la población en general tiene entre los 16 y los 75 años, tiene acceso a la utilización de canales digitales como un sitio habitual de compras. Y quizás esto es nuestra primer gran pregunta. ¿Dónde los costarricenses, o en términos generales, la sociedad en este momento está adquiriendo a través de cuáles canales algún contenido, algún servicio, algún producto? Y se ha visto que una muy buena parte de la población entre estas edades están adquiriendo ya servicios o comprando habitualmente a través de canales digitales. Y es algo que de los farmacéuticos no podemos ignorar, ¿verdad? Es un hecho que está en la realidad y que tenemos que irnos insertando poco a poco en este mundo digital o en este mundo revolucionado o en lo que se conoce en muchas esferas como la cuarta era industrial. Entre esas principales categorías de consumo online, anteriormente ni siquiera aparecía el rubro o el sector farmacéutico. ¿Qué es lo que principalmente está adquiriendo la comunidad, la sociedad? Bueno, entretenimiento, comunicación, alimentación, son de los tres principales sectores en que se están adquiriendo a través de plataformas online y de los servicios y de los bienes principales que se están adquiriendo. Pero bueno, es hasta hace poco, ya con datos del 2020 en adelante, en donde el sector farmacéutico ya aparece con cierta importancia dentro de estas estadísticas y podemos hablar que casi ya un 26% de la población que adquiere servicios y bienes a través de los medios digitales ya piensan en la parte del sector o en parte del sector farmacéutico está haciendo algo importante. Entonces, esto es algo que como profesionales en farmacia y ustedes como futuros profesionales tienen que llamarle la atención porque el mundo está evolucionando, porque hacia este rumbo nos estamos dirigiendo y tenemos que buscar prácticas profesionales que respondan a las necesidades de nuestros pacientes y de la sociedad en general. Como para contextualizar un poco, sé que la gran mayoría somos de aquí, de Costa Rica, pero si no lo hubiera y hubieran estudiantes de otro lado, vamos a poner un poquito en contexto nuestra realidad. Somos un país de cerca de 5.200.000 habitantes, 51.100 kilómetros cuadrados, con 7 provincias, 82 cantones. Actualmente somos alrededor de unos 6.000 farmacéuticos activos. Hay una relación entre por cada farmacéutico 3 asistentes y la relación obviamente es más colegas farmacéuticas que compañeros farmacéuticos. Una relación de aproximadamente 7-3. Recordemos que históricamente es una profesión con más de 125 años aquí en nuestro país y que originalmente la primera mujer profesional fue farmacéutica. Y ahora es una realidad que la fuerza laboral farmacéutica es la mujer la que está marcando la cancha en este sentido. Y esto es importante porque la tecnología, la comunicación, el acceso a la información se dan en muchas vías. Y esto tenemos que conocer cuál es el contexto en nuestra realidad. El 20% de los farmacéuticos laboralmente activos trabajamos en sectores como la educación, como en sectores del área asistencial, un 33% en farmacias comunitarias privadas, de las cerca de 1.200 farmacias en todo el territorio nacional, y un 20% de los farmacéuticos están a nivel de la parte asistencial pública, ¿verdad? Entonces esto hace
que nuestra labor, cerca del 55% aproximadamente de los farmacéuticos activos actualmente en Costa Rica, tienen que ver con alguna labor asistencial. Entonces, tienen que ver con la parte clínico-asistencial directa a la atención del paciente. Y esto es importante porque hemos venido hablando, y me imagino que ustedes ya lo han escuchado en reiteradas ocasiones, el tema del cambio de paradigma, ¿verdad? De una farmacia tradicional, ¿verdad? En donde la dispensación y el despacho de medicamentos es la columna vertebral, es los cimientos de la farmacia, y sigue siendo un aspecto sumamente importante de nuestro quehacer profesional, con todo lo complejo que significa la dispensación y el despacho profesional de medicamentos por parte de nosotros, los farmacéuticos, en una farmacia, ya de un modelo tradicional, ha venido cambiando a lo largo de los últimos 40 años, cuando ya se empezó a hablar, cuando Hepler y Strand empezaron a desarrollar el famoso concepto de pharmaceutical care. Y actualmente se han venido desarrollando todo lo que vienen a conllevar los servicios de atención farmacéutica propiamente dichos. Entonces, esta evolución, este cambio de paradigma nos ha tomado a nivel mundial, porque no solamente es aquí en Costa Rica, un cambio, un proceso relativamente muy lento, porque es cerca de las últimas 4 décadas, en donde el farmacéutico tradicional, que solamente tenía el despacho y la dispensación de medicamentos, ha ido cambiando a una visión más orientada a la atención del paciente. Si bien es cierto, Costa Rica tiene una posición privilegiada con respecto a muchos otros países de la región, con respecto a la profesionalización, con respecto a la proyección social, con respecto al reconocimiento de la carrera, de la profesión como farmacéuticos, siendo profesionales del sector salud, que no necesariamente es la realidad que conllevan muchos de los países latinoamericanos que nos rodean. Partamos del hecho que hay algunos países que ni siquiera se considera el profesional en farmacia como miembro activo del equipo de salud. Pero aún así, a pesar de que en Costa Rica nuestra evolución, ¿verdad?, histórica de la profesión nos pone en un punto privilegiado, estamos aún debiéndole a la sociedad brindarle servicios profesionales farmacéuticos cada vez más especializados, cada vez más profesionalizados, cada vez más personalizados, enfocándonos realmente en las necesidades de los pacientes. En muchos sectores que nos llevan ya la delantera en otras partes del mundo, en donde ya no es que se ha superado la etapa de la implementación de los servicios de atención farmacéutica, sino que ya están en un paso más adelante, que sería esa evolución cada vez más centrado en la atención propiamente del paciente, en donde ya estamos entrando desde hace ya varios años, a una nueva era, a una nueva etapa de esta evolución, del cambio de paradigma de nuestra visión de lo que es la farmacia, en donde la robotización, la inteligencia artificial, la minería de datos, el Big Data, los software inteligentes en cuanto, digamos, al sector e-health o el Internet de las cosas, ha venido a revolucionar muy rápidamente nuestro mundo, nuestro día a día. La farmacia y el farmacéutico en particular se han quedado un poco atrás, un poco rezagados, si lo queremos ver de alguna manera, y no ha mostrado resistencia de alguna manera en incorporar completamente estos conceptos que no nacen de la farmacia, pero que ya son parte del día a día. El Internet de las cosas
ya nos es cotidiano. El que alguien tenga un reloj que se compagine con un teléfono inteligente y que me pueda llevar un récord de ciertos parámetros de salud, ¿verdad? La presión arterial, la oxigenación, incluso hasta el ritmo cardíaco, y se lleva un récord a través de estos artefactos de comunicación, ¿verdad? O de uso cotidiano, en donde podemos, tanto los profesionales en salud como otros profesionales de salud, como los médicos, los enfermeros, otros profesionales asistenciales y nosotros los farmacéuticos, obtener información valiosa de nuestro paciente, del comportamiento de la salud de este paciente y poder dirigir de manera más específica las intervenciones del profesional en farmacia a través de estas tecnologías y acercarnos a la realidad, a las necesidades propias de los pacientes. Claramente hay una brecha tecnológica, hay una brecha generacional que tenemos que tomar muy en cuenta, pero el mundo está evolucionando hacia estos rumbos. Y el farmacéutico y la farmacia en general no puede ignorar que esto es importante y que esto se está convirtiendo cada vez más en una necesidad de la población. ¿Qué vino a favorecer en este caso la pandemia? Bueno, el mantenerlos, la población aislada, siempre con su necesidad de adquirir los medicamentos, de acceder a la información. La farmacia nunca cerró, la farmacia siempre estuvo ahí 24/7 y de alguna manera se tuvo que transformar rápidamente y adoptar rápidamente algunos modelos que quizás no nos eran del todo, no nos sentíamos del todo confortables con la utilización de ciertas tecnologías, pero que tuvimos que adaptarlas rápidamente a las necesidades tanto de la farmacia como de nosotros como farmacéuticos, de mantenernos en contacto con la población y la población en general, de alguna manera, demandar los servicios, la continuidad del servicio farmacéutico a través de plataformas digitales o a través de este tipo de herramientas que, si bien es cierto, como les decía anteriormente, no son nuevas, no son novedosas, en el sentido de que ya el mundo venía evolucionando en ciertos sectores hacia esta tendencia. Es, por lo tanto, que en algunos sectores de la farmacia se tuvo que adaptar rápidamente conceptos de la telefarmacia y aplicarlo rápidamente para mantener y conservar la evolución de la farmacia en estos tiempos. Y esto es algo que vino para quedarse. Esto no es que fue una moda o que fue una tendencia, sino que es algo que ya ha venido evolucionando poco a poco, que tuvo una aceleración, ¿verdad? Una implementación de forma acelerada y que esa resistencia se venció momentáneamente y algunos sectores tuvimos que bajar la guardia, ¿verdad? Esa resistencia que se tenía al adoptar la tecnología y empezar a trabajar con esto. Para nadie es un secreto, voy a poner un ejemplo, y no sé si lo han hablado en otros foros, pero es un tema interesante de conversar, es qué es lo que ha sucedido con la visita médica. La visita médica antes no la podíamos ni siquiera conceptualizar más allá de una visita presencial cara a cara y de la promoción de científica de una especialidad farmacéutica, de un producto en específico. Pues tuvo que evolucionar y se tuvo que implementar a través de plataformas de comunicación y poder llegar el mensaje y mantener la constancia del mensaje ya de forma telemática. Entonces ya esto evolucionó de algo que era impensable antes de esto a algo de pensar, bueno, el farmacéutico puede desde otros sectores impactar de forma positiva, en este caso, la decisión de un médico en la prescripción de un medicamento en específico, bajo la promoción
científica del mismo. Pero igual, en otro impacto, no nos podríamos imaginar a un farmacéutico haciendo teletrabajo, por ejemplo, ¿verdad? Estando fuera del ámbito hospitalario, pero trabajando en actividades hospitalarias o trabajando en alguna atención directa al paciente desde la farmacia o desde otro sector a través de estas plataformas. Entonces el mundo ha venido cambiando y hemos tenido que rápidamente evolucionar hacia estos conceptos. Es por lo tanto que la telefarmacia es la utilización, o lo podemos definir de alguna manera como la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información en algo muy específico, muy puntual, que es la prestación de los servicios asistenciales farmacéuticos de alta calidad sin la presencia física. Y eso, de entre todas las definiciones que podemos encontrar, esta es una definición que me gustó mucho y que resume muy fácilmente y podemos entender muy fácilmente qué es este tema de la tecnología aplicada a los servicios farmacéuticos que impacten directamente a las necesidades de los pacientes. Y alguien me dirá, no creo que ustedes, pero porque son un sector muy joven, pero cuando uno habla de estos temas con otros colegas de otras generaciones, de otros sectores, y todavía se mantiene esa resistencia y le dicen, no, es que yo, el internet, es que yo no me meto a esos programas, me da miedo, o yo no sé, yo nunca he utilizado nada que tenga que ver con telefarmacia, ni nuevas tecnologías, ni tecnologías de comunicación, y suenan conceptos como muy abstractos y como no muy relacionados con el día a día de nuestro trabajo. Y si yo les dijera que una llamada telefónica, una simple llamada telefónica, que desde hace desde hace cuántas décadas en la humanidad ya es algo normal, algo habitual, algo del día a día del ser humano, el realizar una llamada de un punto A a un punto B y conectarnos con una persona a través de una llamada telefónica. Esto se entiende como telefarmacia. El simple hecho de tomar un teléfono y comunicarme con otra persona para informarle que ya su medicamento llegó, que ya puede pasar a la farmacia, que se lo vamos a listar y se lo vamos a llevar hasta su domicilio, qué sé yo, tantas cosas que se pueden hacer a través del teléfono o todas las llamadas telefónicas que recibimos en la farmacia es algo del día a día, es algo habitual. Ya ni siquiera lo pensamos que es algo tecnológico. Y sí es tecnología de la comunicación y de la información aplicada a un servicio propiamente de la farmacia. Entonces, una simple llamada telefónica, si la queremos ver desde ese punto de vista, algo tan sencillo como eso es telefarmacia. Otro ejemplo, como para contextualizar a las personas que se sienten muy ajenas a lo que es la tecnología, es un correo electrónico. Mandar un correo electrónico, que quizás ya ahora es un poco más arcaico, ¿verdad? Mandar un correo electrónico a través de alguna cuenta en específico, eso también es telefarmacia. Entonces tenemos que dimensionar qué estamos haciendo, qué recursos estamos utilizando para comunicarnos, para informar a la población de manera no presencial y a través de estos medios, ¿verdad? A través de la utilización de estas tecnologías, poder impactar con los servicios de atención farmacéutica a la comunidad. Y esto se ha visto que mejora, impacta de manera muy positiva el seguimiento de los procedimientos terapéuticos. O sea, yo puedo hacer que el farmacéutico tenga un impacto sumamente positivo en el seguimiento del paciente. Y podemos combinarlo, podemos hacer actividades mixtas, o sea, actividades presenciales y actividades a través de telefarmacia. Y va a depender mucho también de los recursos del paciente, de la accesibilidad del paciente a través de estas tecnologías y de qué tan cómodo nos podemos sentir para poder darle un seguimiento en el tiempo a un paciente en particular en un proceso bien estructurado, bien documentado y con objetivos muy claros de la intervención del profesional.
Otra ventaja comparativa es la continuidad de la asistencia. Independientemente que tengamos, bueno, vean, los que son del sector de Cartago comprenderán que ahora se complicó el ingreso y la salida a esta provincia porque un puente, bueno, no necesariamente colapsó, pero tuvo que ser intervenido, y esto ha hecho que alguien que normalmente dedicara media hora para trasladarse de un punto a otro, ese mismo trayecto le signifique más de 2 horas. Entonces, hay una interrupción en donde probablemente yo no puedo llegar fácilmente a este lugar a donde iba a tener una consulta médica, una consulta farmacéutica, iba a acceder a mis medicamentos, etcétera. Y para no romper esa continuidad, la parte de la telefarmacia o la parte de estas tecnologías de la comunicación y la información me pueden garantizar de forma muy ventajosa el continuar, el mantener ese continuo de la atención sin que haya interrupciones importantes o significativas que rompan, ¿verdad?, esa cadena de la comunicación que tenemos con nuestros pacientes. Una información cada vez más personalizada, ¿verdad? Esto es sumamente importante porque podemos mantener mucho más estrecho la relación, ¿verdad? Con los pacientes, incluso el combinar esto con la parte domiciliar, al darle un seguimiento al paciente, un acceso y un mantenimiento de los formularios de medicamentos de los sistemas sanitarios, de las organizaciones o de las compañías, tanto del sector salud como de las compañías aseguradoras, que ahora también es un sector muy importante, ¿verdad? Tanto de los seguros nacionales como seguros internacionales, el tener a un farmacéutico que entienda muy bien de toda la conectividad, de toda la comunicación, del flujo de información que tiene que haber entre los diferentes actores del sector salud y el paciente, esto es muy importante para nosotros y es un nicho de trabajo también sumamente interesante. Hay que gestionar muy bien, hay que identificar muy bien el tipo de paciente, ¿verdad? El tipo de paciente que pueda tener una gestión asistencial 100% telemática o 100% a través de las plataformas tecnológicas, o podemos tener un paciente muy bien identificado en una intervención mixta, o bien, y cabe también la posibilidad de un paciente que del todo se le dificulte, ¿verdad? Que del todo haya muchas barreras de la comunicación a través de estos medios tecnológicos, y tenemos que hacerlo desde el punto de vista tradicional, si lo queremos ver de esa manera, de la atención cotidiana o tradicional que hemos siempre tenido con el paciente. Entonces hay que sectorizar muy bien, hay que caracterizar muy bien al tipo de paciente, cuáles son los servicios que podemos ofrecer a través de las plataformas, no solamente que cumplan las necesidades de los pacientes, sino que cumplan también la parte ética, la parte legal y la parte de proteger la información de los datos confidenciales de los pacientes. Y el tema de la confidencialidad es sumamente importante. Es un tema en donde quizás en los diferentes foros a nivel nacional e internacional se discute mucho sobre la protección de los datos personales, sobre la protección de la información que usted como farmacéutico, ustedes como farmacéuticos o futuros colegas van a tener que resguardar la información, resguardar la confidencialidad, garantizar que las plataformas que se estén utilizando o los servicios que se estén dando a través de estas plataformas tecnológicas garanticen totalmente la confidencialidad del paciente. ¿Y qué se puede hacer? Como todo en la ciencia, como todo en farmacia, un proceso de trazabilidad de esta información, que yo pueda tener control en todo momento desde donde se inicia el contacto con el paciente y en todas las etapas de las intervenciones. Y por lo tanto, debemos manejar estas herramientas, debemos familiarizarnos con el uso de estas herramientas tecnológicas y ser parte de nuestro día a día. Es curioso
porque, bueno, yo soy docente universitario, como lo vieron en la presentación que el doctor Ricardo muy amablemente dio, y el tema de la virtualidad, y si no, este es un debate que también abro para que discutamos de esto, no es como hubiéramos creído, que ustedes son una generación mucho más tecnológica, nacieron con la tecnología. Por ejemplo, mi generación, y no voy a decir mi edad, pero ya con esto lo podrían sacar, somos migrantes de la tecnología, pasamos de una era en donde la tecnología no nos era habitual a una era en donde tuvimos que adaptarnos a los inicios de la tecnología, y ustedes, o generaciones más similares, más cercanas a ustedes, ya nacieron inmersos dentro del mundo tecnológico, dentro del mundo de la comunicación y la información que hoy en día vivimos. Pero no significa que les sea totalmente confortable, y eso se evidenció muy bien con el tema de la virtualidad o de las clases virtuales. No para todos es igual la manera de aprendizaje. Fue un shock cultural muy fuerte de pasar de la presencialidad, del acceso a la educación a través de la presencialidad, a través de los medios digitales. No todos los profesores estábamos capacitados ni preparados para dar una clase, ni significa igual que dar una clase cara a cara en un aula, en un ambiente universitario o un ambiente docente, sea exactamente igual o se tenga que replicar de manera igual a través de los medios tecnológicos. Y eso es un grave error, ¿verdad? Porque no es de la misma manera que yo puedo captar la atención, captar la información, transmitir el conocimiento, y eso lo pasamos desde un ámbito académico, ¿verdad?, que hemos vivido en los últimos años, a la realidad también que vive el paciente. No porque estemos en un medio tecnológico nos es sencillo, nos es fácil transmitir la información. Entonces, son cosas que tenemos que tener muy, muy en cuenta. La coordinación entre los equipos, la formación e información hacia los pacientes, el seguimiento farmacoterapéutico, la dispensación y la entrega informada. Este es un aspecto muy importante porque, si bien es cierto, estamos orientando estos servicios a través de los medios o las plataformas tecnológicas a brindar servicios profesionalizados que vayan a cubrir las necesidades clínicas asistenciales de nuestros pacientes, pero también hay un aspecto meramente comercial o un aspecto de tecnología y comercio, que sería la dispensación y la entrega directa de medicamentos a través de los delivering o a través de las entregas tercerizadas por plataformas. Entonces, esto no es algo extraño, ya el tener que la farmacia tenga un servicio express, eso ya no es nuevo, eso tiene varias décadas de existir, pero tuvo que transformarse y se ha venido transformando con las tecnologías, con las aplicaciones. Incluso hay que entender que esto hay que normarlo, esto hay que flexibilizar algunas legislaciones, pero también fortalecer nuestro marco jurídico para poder garantizar la confidencialidad, ¿verdad? El garantizar la entrega segura y eficaz de un medicamento a través de estas plataformas y poderle garantizar a la población que está teniendo acceso a medicamentos seguros, eficaces y no a contrabando, no a productos que vengan adulterados, porque incluso no sé si ustedes lo sabían, como un dato a pie de página, el 70% al 75% de los productos comercializados por plataformas de internet son productos falsificados y no se escapan los productos farmacéuticos. Entonces, poderle garantizar al usuario final el acceso de un medicamento seguro, confiable y de que el servicio es real, que es profesional a través de las plataformas, también es algo de un aspecto que debemos discutir enormemente
para poder garantizarle a la sociedad el acceso a una farmacia, el acceso a un profesional farmacéutico y el acceso a un producto, a tener la entrega de un producto que sea de óptima calidad. Y todo esto es parte de lo que se pone en juego en este tema. Entonces son varios sectores, ¿verdad? Que se tienen que ir abordando, tienen que hacerse un networking para poder abordar de manera multidisciplinaria a través de diferentes ópticas, a través de diferentes profesionales, integrar la información que el médico, el enfermero, otros profesionales de salud tienen de nuestro paciente y poder acceder a seleccionar ese paciente que requiere el abordaje a través de las diferentes plataformas, la atención primaria de salud, ¿verdad? Y poder gestionar los diferentes niveles de atención dentro de nuestros servicios de salud, ¿verdad? No es lo mismo la atención a nivel hospitalario, a nivel de una, no sé, un hospital o una clínica regional, como la atención que va a tener a través de la atención directa o primaria de la farmacia comunitaria. Entonces, todo esto se tiene que integrar, se tiene que desarrollar tanto las plataformas, las tecnologías, toda la información, el acceso a la información que también tiene que resguardarse en todos estos niveles. Y muy puntualmente debemos recordar que los servicios profesionales, ¿cuáles son o cuáles deberían estar orientados nuestros servicios profesionales? Deberían estar primero que todo diseñados y ejecutados en un aspecto muy particular, que es centrados en la persona, centrados en la necesidad de nuestro paciente, de su familia y de la comunidad. Y esto hace que ya el farmacéutico se tenga que involucrar de lleno en las necesidades de la población directamente, de la familia y del paciente propiamente dicho. Y a partir de ahí desarrollar servicios que sean continuos, que no haya una interrupción entre la parte clínico-asistencial, digamos hospitalaria, y la parte clínico-asistencial a nivel comunitario. Más bien que haya una armonía, una comunicación, un flujo de información. Imagínense ustedes, y esperemos que eso suceda en un futuro relativamente cercano, cuando podamos tener acceso al expediente electrónico de pacientes que, como lo tiene ahora la Caja Costarricense de Seguro Social, un expediente electrónico único, que es, por cierto, también premiado a nivel de Latinoamérica por el desarrollo de esta plataforma. Muy tardía, pero una plataforma que hoy en día es muy robusta y que de alguna manera superó la etapa de la prueba de la pandemia, no superó el ataque cibernético y que también eso es algo que tenemos que conversar porque es una realidad hoy en día, pero que sigue siendo una plataforma robusta, vigente, que se está rearmando nuevamente, pero que tiene un desfase en más de 30, 40 años, desde hace casi 35, 40 años, se viene hablando que esta tecnología se tenía que implementar. Y bueno, es hasta hace pocos años que ya tenemos un expediente único electrónico a nivel de la seguridad social. Pero ¿qué pasa a nivel privado? ¿Cómo accedemos a la información de manera privada? Y tenemos que resguardar la confidencialidad de esta información y qué tipo de información vamos a poder compartir, ¿verdad? Y eso es un tema que viene a discutir en otro foro. Tienen que ser los servicios comprensivos, equitativos y de un trabajo colaborativo, que no es lo mismo el trabajo en equipo. El trabajo colaborativo es más allá del trabajo en equipo. Se requiere trabajo en equipo, se requiere que el trabajo sea comprensivo, equitativo, ¿verdad? Que las cargas se distribuyan fácilmente, pero que la colaboración entre los diferentes actores o los diferentes profesionales en salud y el paciente y la sociedad tiene que ser de forma colaborativa, ¿verdad? Para poder integrar estos servicios y que estos servicios farmacéuticos, tanto presenciales como a través de las plataformas tecnológicas, se puedan coordinar, se puedan integrar, puedan ser accesibles, puedan ser sobre todo seguros en el aspecto tecnológico, en el aspecto de evitar
el secuestro, el robo de la información, o que seamos vulnerables a ataques cibernéticos, ¿verdad? Que yo pueda garantizar que la persona que está al otro lado y que la persona que está también al otro lado de estos medios de tecnológicos pueda tener la certeza de que tiene un profesional de salud frente a ellos y que yo tengo un paciente real frente a nosotros, ¿verdad? Y que esta información, tanto la información de ellos como mi intervención con profesional, va a estar resguardada. Entonces, el tema de accesibilidad, el tema de seguridad sigue siendo un tema sumamente importante. Y pues, evidentemente, los servicios que podamos desarrollar tienen que ser de alto valor, sostenibles en el tiempo y además, y esto es un aspecto que yo agrego, tienen que ser auditables. O sea, que yo puedo auditar la calidad de los servicios que estamos ofreciendo, tanto a nivel presencial como a nivel tecnológico. Hay una gama de servicios que se pueden ofrecer. No me voy a detener en esto porque ya ustedes muchos de estos los conocen, ¿verdad? Pero la indicación farmacéutica, las preparaciones magistrales, la adquisición, el control y custodia de medicamentos, la dispensación propiamente dicho de las especialidades farmacéuticas, la información, verificación y cumplimiento del tratamiento, un seguimiento farmacoterapéutico, la farmacovigilancia, el soporte al cuidador, que es importantísimo, la educación sanitaria, la educación farmacéutica, entre otros montón de servicios que se pueden ofrecer dependiendo del nivel de complejidad que ya nosotros queramos desarrollar en las plataformas donde vayamos a ejercer como farmacéuticos. Existen documentos como este, digamos, para documentar los errores de medicación, ¿verdad? Hay documentación para todo tipo, en todos estos niveles de servicios farmacéuticos tienen que estar muy bien documentados, muy bien con protocolos muy claros y con servicios farmacéuticos muy orientados a las necesidades de los pacientes, ¿verdad? Basados en evidencia y no en ocurrencias. Y eso es importantísimo. El desarrollo de nuevos algoritmos, las guías clínicas y los protocolos de los servicios de atención farmacéutica, tanto a nivel presencial como digital, tienen que estar muy claros. Estas guías clínicas, estos protocolos deberían desarrollarse. Si no los tenemos, buscar las guías y protocolos internacionales e irlos adaptando a las necesidades propias de nuestro contexto. Transformar la información en conocimiento, que eso es muy distinto. El informarnos y el tener conocimiento y el transmitir este conocimiento es muy distinto. Y ahí el farmacéutico juega un papel fundamental. Enfocarnos en la toma de decisiones a nivel clínico asistencial, tanto desde el punto de vista farmacéutico como integrarnos a la toma de decisiones con los equipos de salud. La industria 4.0, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la minería de datos es algo que deberíamos ya estar recibiendo en nuestras clases, en cursos muy concretos que nos ayuden a desarrollar estas habilidades. La telefarmacia, los telecuidados, la telemedicina, la farmacovigilancia, nuevos conceptos de responsabilidad profesional tiene que ampliarse digamos, en la ejecución de nuestras acciones profesionales, en la ética profesional, en la legislación, tienen que renovarse constantemente. La regulación tanto nacional como internacional debemos estarla revisando muy rápidamente porque estos son conceptos y términos que evolucionan mucho más rápido de lo que nosotros nos sentamos a conversar de estos temas. El consentimiento informado es un tema importantísimo para poder acceder a estos servicios y pensar sobre todo siempre en la autonomía del paciente. El paciente tiene decisión propia y debemos hacerlo partícipe de los servicios que le estamos ofreciendo. Esto es una realidad. Ya utilizamos Facebook, YouTube, WhatsApp. En Costa Rica, el 83% de la población utiliza WhatsApp y estos son datos reales. E incluso una población adulta mayor tiende a utilizar muy bien este tipo de plataformas y es una manera de comunicarnos con nuestros pacientes o que estos pacientes tengan una comunicación directa con nosotros.
Existen plataformas privadas como Top Pharma, que es desarrollado por un equipo de 3 farmacéuticas sumamente exitosas que están desarrollando una aplicación tecnológica para poder dar seguimiento farmacoterapéutico y sobre todo la medición o la intervención de la adherencia terapéutica a través de una aplicación móvil que se llama Top Pharma. Está en la etapa beta, ya está muy desarrollada, ya hay una plataforma y sé que para el próximo año ya van a lanzar ya más allá de una etapa beta para poderla desarrollar más rápidamente como una aplicación de acceso global. Como les decía, la tecnología que tiene el EDUS, que tiene la Seguridad Social, que integra muchos de estos servicios, ¿verdad?, de información y de seguimiento para el paciente. Generar contenido también es importante porque ahora hay influencers y tenemos que ver quiénes son, cómo son y qué están, quiénes pueden dar información realmente científica y qué es la información científica que nosotros podemos generar como profesionales en salud o como farmacéuticos. Generar contenido de alta calidad y asegurar la profesionalidad de la información es algo que nosotros como profesionales en salud tenemos que tenerlo muy presente. Hay mucho acceso a la información, hay una infodemia, que es un término que se acuñó ahora con la pandemia, que es un exceso a la información y no necesariamente información veraz, información real, sino información que más bien puede estar generando caos, confusión, miedo en la población, y es el profesional en salud y nosotros como farmacéuticos debemos generar contenido en diferentes plataformas, no solamente en redes sociales, pero que sean de alta calidad el contenido de la información que estamos brindando. Crear protocolos que aseguren la privacidad de nuestros pacientes, contribuir a actualizar la información, desmentir información engañosa y refutar información inexacta o desactualizada también es una obligación y una nueva función del profesional farmacéutico a través de estas aplicaciones o a través de la tecnología. Y lo reto al cambio. Esto es un cambio, es una gran aventura que quiero que se emocionen, ya no solamente que se emocionen como farmacéuticos, sino que se enteren que el mundo digital llegó para quedarse y los servicios farmacéuticos sí o sí tienen que integrarse al mundo digital. Y es una gran aventura. Les invito a entrar a esta gran aventura que tienen frente a ustedes. Es una realidad, el mundo está cambiando y la doctora Joana Sandino dice que el medicamento tiene un precio, pero el farmacéutico le da valor porque entra en el corazón de nuestros pacientes. Y esto no lo cambia ninguna tecnología, pero sí la tecnología viene a complementar nuestros servicios. Recuerden que la farmacia es un puente de comunicación, es un puente de información, es un puente de conocimiento entre la sociedad y los diferentes sectores de la salud. Tengamos eso siempre presente para poder desarrollar nuestros servicios con una visión muy clara de atención a nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Ok, doctor, muchísimas gracias por su presentación. Demasiado interesante, realmente, algo que está lo tenemos muy presente, ¿verdad? Muy actual, con todo el desarrollo que ha habido a nivel de virtualidad, de temas digitales, ¿verdad? Y como usted lo dice, pues el tema de salud está totalmente dentro de esa revolución, ¿verdad? Bastante importante meternos nosotros dentro y hacernos cargo nosotros de ese desarrollo, ¿verdad? Que se desarrolle de una buena manera y que no lo desarrollen personas que tal vez no sean profesionales en salud Y de una apoderarnos manera de no muy esos, adecuadas. ¿verdad? No, no Ujú. necesariamente yo me veo haciendo un TikTok, pero bueno, tal vez no tengo la gracia para eso, pero cada quien tiene que desarrollar. Ya hay colegas, de hecho, ahora hace poco
para la celebración del marco del 120 aniversario del Colegio Farmacéutico, se premió a una colega porque está siendo sumamente exitosa en temas de TikTok, de manera muy lúdica, muy divertida, pero está dando información científica muy importante. Y bueno, no necesariamente es solo las plataformas sociales, o sea, tenemos que desarrollar cómo vamos a garantizar que a través de una plataforma como la que estamos usando hoy o cualquiera de estas similares, yo pueda estar atendiendo a un paciente y escuchando información muy puntual de este paciente y teniendo un expediente electrónico de todo lo que el paciente o de las intervenciones que voy haciendo a lo largo del tiempo. Esa información yo la tengo que tener muy confidencial, muy encriptada, ¿verdad? Para poder garantizar un servicio continuo, ¿verdad? Y tenemos que tener muy claro también cuáles son los servicios que vamos a ofrecer, más allá de la dispensación de medicamentos. Claro. Bueno, aquí tenemos algunas preguntas. Vamos a leer. Dice, por ejemplo, Katia Núñez dice, en plataformas como TikTok hay muchas personas dando consejos y recomendaciones farmacéuticas. ¿De qué manera podría, por ejemplo, el Colegio de Farmacéuticos controlar qué información se da o no? Wow, qué pregunta más del $1.000.000. Porque, bueno, si ustedes se acuerdan de legislación farmacéutica y de ontología, y la Ley General de Salud es muy puntual en decir, hay dos artículos muy importantes. Uno es que yo como profesional en salud o como farmacéutico no puedo transgredir otra profesión de la salud. O sea, yo no puedo hacer acciones del odontólogo o yo no puedo hacer acciones que sean propiamente funciones del microbiólogo o del médico. Ahí ya estaría pasando una frontera y asumiendo funciones para las cuales yo no estoy ni capacitado ni profesionalmente, ¿cómo se llama? Dentro de un marco legal para la acción profesional como nosotros. Si es así, yo estaría haciendo el ejercicio legal de una profesión. Eso es uno de los artículos. Entonces, la ley está ahí. ¿Cómo la implementamos? ¿Verdad? ¿Cómo la hacemos ejercer esa ley? Bueno, ya esos otros 100 pesos. Pero también existe otro artículo que dice que cualquier persona, ya aquí no necesariamente un profesional de la salud, sino que cualquier persona que ejerza una función propia de una profesión de salud está haciendo un ejercicio ilegal. Pero entonces hay dos niveles. Yo como profesional en salud, que me meta a hacer acciones del médico o del enfermero o del microbiólogo, o cualquier persona que venga a hacer acciones propias. Y yo creo que aquí cabría el de este tema. Muchas de estas personas serán profesionales, son influencers quizás, tienen miles de seguidores, pero yo no sé si realmente son profesionales. Y hay que garantizar muy bien a la sociedad que el acceso a esa información sea veraz, sea información científica y sea información que le contribuya a la sociedad, no que genere caos, ni genere miedo, ni genere confusión. Pero qué difícil es el Colegio de Farmacéuticos, porque el colegio además no puede actuar, digamos, si no hay una denuncia, como en cualquier otro sistema de derecho democrático en el que vivimos. Si yo no hago una denuncia, que Juancito, el que sale en el TikTok de la mañana, eso no es profesional. Es que es muy delicado. Entonces vean qué delicada es esta frontera, ¿verdad? De saber quién sí, quién no. Sí, totalmente. Aquí hay otra pregunta. Pregunta Daisy, que si la nueva implementación de receta y firma digital en el sector privado generó alguna dificultad para aquellos profesionales que no estaban familiarizados con las nuevas tecnologías de organización y regulación de los medicamentos. Sí, Daisy, sí generó. No tengo un dato, vieras qué curiosa pregunta, porque no tengo un dato realmente estadístico de saber cuántos fueron los que se fueron excluidos realmente. Habían médicos, habían farmacéuticos ya de mucha edad que prácticamente nunca habían usado una computadora, aunque a usted le parezca algo insólito, ¿verdad? Que un profesional no tenga acceso a una computadora. Pues sí, hay muchos profesionales, tanto farmacéuticos como médicos,
que no sabían ni siquiera encender una computadora, mucho menos llevar un registro a través de ellas y tener una firma digital para poder firmar como si firma físicamente un documento. Eso generó mucha roncha, mucho roce al inicio. Pero bueno, hoy en día yo creo que eso se ha minimizado, ¿verdad? Ya hay algún sector que quedó lamentablemente excluido y eso es algo que de lo que conversaba también en mi conferencia, de la brecha digital, de la brecha tecnológica y de la brecha generacional que realmente existe. Entonces tenemos que disminuir esta brecha, pero sí, claramente quedó un sector excluido, quizás un sector pequeño, pero lamentablemente quedó excluido. Si en este momento, ok, estamos ya con la firma digital, pero si mañana, no sé, la próxima semana dicen que tenemos que tener un reloj que saque un holograma y con eso me tengo que comunicar, qué sé yo, con el Ministerio de Salud. Bueno, si yo no sé usar esa tecnología, es muy nueva, ¿quién la sabe usar? Pero entonces tengo que tener esa disposición de enfrentarme al cambio. Y eso es algo que nos reta. Y el farmacéutico, independientemente de la edad del farmacéutico, el farmacéutico como profesión siempre ha sido una profesión de retarse a cambios, de evolucionar. Y a eso no le tenemos que tener miedo. La tecnología es eso, es tecnología, que nos son herramientas que nos vienen a facilitar nuestro trabajo, no nos vienen a quitar el trabajo. Otra pregunta, hablaba Doc, usted sobre la autonomía de los pacientes y preguntaba un asistente de que hasta dónde podemos hacer valer ese principio de autonomía sin sobrepasarnos del mismo, sin que sea peligroso, digamos, o más de la cuenta. Bueno, aquí es independiente de que estemos en un medio digital o un medio presencial. La autonomía es uno de los principios que tenemos que resguardar como profesionales en salud. Si el paciente no quiere utilizar el medicamento, se rehúsa a utilizar el medicamento, sabiendo nosotros que eso le puede, no sé, mejorar su condición de vida o salvar su vida, yo no puedo obligar a alguien a que haga algo que no quiera, a que use algo que no está de acuerdo o que no vaya con sus propias creencias, su propia situación, incluso hasta emocional. Muchas veces no nos preguntamos qué es lo que siente nuestro paciente con respecto al uso de sus medicamentos. No qué cree, sino qué siente, la parte emocional, la parte de esta, tengo o no tengo una red de cuidado alrededor del paciente que me facilite la toma de decisiones. Pero si el paciente es autónomo, tenga la edad que tenga, él toma sus decisiones. Yo como profesional de salud, simplemente a través de la tecnología o sin ella, viene siendo la tecnología nada más una herramienta en donde yo le voy a dar toda la información posible para que en forma colaborativa el paciente pueda tomar su mejor decisión. Pero al final es el paciente quien toma la decisión de autocuidarse. Al final es el paciente que toma la decisión de tomarse el medicamento en forma correcta o de seguir las indicaciones terapéuticas de forma adecuada. Yo no puedo ser un policía y estar encima del paciente, ¿verdad? Ni transgredir esa autonomía del paciente. Entonces eso es muy importante, nunca transgredir, ¿verdad? Esa autonomía del paciente. El paciente tiene total autonomía sobre sí mismo, a no ser que ya clínicamente haya otra persona que tenga que tomar decisiones por este paciente. Ese es otro aspecto, ¿verdad? Claro. Aquí hay dos preguntas tal vez un poco similares. Preguntan Jimena Redondo que, bueno, que a pesar de la diversidad de plataformas que hay, existe alguna población que no tiene acceso real al Internet, como adultos mayores o población indígena y rural, y que cómo se puede asegurar el acceso de información a este tipo de población. Y también pregunta Mónica Araya, similar, que en zonas alejadas del país, como zonas indígenas, cómo se logra que esa población tenga acceso. Y, por ejemplo, las posibilidades de que haya un centro médico que tenga este tipo de tecnología, a diferencia de cómo es ahorita en la realidad. Sí, es una pregunta que no sé si quizás me sienta capacitado en responder, porque no tengo la varita mágica para poder que haya equidad
en el acceso a los servicios de salud. Es algo que la ley nos obliga, pero no es una realidad. No estamos siendo equitativos al acceso de la información, al acceso que toda persona digna, ¿verdad? Respetando su dignidad como persona, como individuo, tiene acceso de forma igualitaria a todos los servicios. Y no es una realidad. Somos una sociedad desigual en ese sentido. El poder llegar con la tecnología, incluso cuando estabas leyendo la pregunta, me pensé que también parte de la tecnología es, por ejemplo, los pictogramas. No estamos hablando de una comunicación a través de un teléfono, a través de internet, a través de X o Y plataformas. Es que algo tan sencillo como generar un pictograma, ¿verdad? Pero hay que llegar a esa comunidad. Sí, hay que acceder, la información tiene que ser equitativa hacia todos. Pensé también no solo en las poblaciones indígenas, yo trabajo mucho con poblaciones no videntes. Por ejemplo, soy docente de braille desde hace más de 15 años, avalado por el PANASI, por el Patronato Nacional de Ciegos, pero también pensé en pacientes sordos. Nos sentimos en este momento capacitados para poder darle la información. No pensemos hasta allá, hasta lugares indígenas que tienen su realidad, pero pensemos en la realidad de la gente que están llegando, de los migrantes que están llegando hoy en día a Costa Rica, de la situación socioeconómica que están viviendo muchos de nuestros sectores de la sociedad actualmente, que no están teniendo acceso a información, a educación, ¿verdad? Acceso digno a este tipo de cosas. Bueno, ¿y qué pasa con la población no vidente, con la población sorda o con las poblaciones con discapacidades? Hay una discriminación total. Entonces, tenemos como sociedad que avanzar muchísimas cosas. Y precisamente creo que como profesionales es una obligación que tengamos que pensar y discutir precisamente cómo vamos a hacer para tratar de llegar a todas estas poblaciones o de qué manera vamos a acceder a esta información que sea equitativa, ¿verdad? Y que la sociedad sea mejor. Creo que eso es una responsabilidad que tenemos sí o sí por ser profesionales. Tenemos que pensar en esos temas. Así es. Aquí hay otra muy interesante de Lucelia Aguilar. Dice que con respecto al uso de la telefarmacia y para poder aplicarla en la farmacia comunitaria, aún no está regulado. Bueno, coloca ya por el CORFAR, probablemente sería el Ministerio de Salud el que se involucre, ¿verdad?, en regular esto. Sin embargo, sería un gran avance. ¿Y cómo nos enfrentaríamos a ese cambio con las regulaciones para que se regule, para que eso se mueva más rápido, ¿verdad? Porque tal vez, y es tal vez como una opinión mía, que muchas veces no, actualmente la tecnología está yendo más rápido que lo que podemos responder como sociedad, como la estructura de gobierno y de los La gobernanza. poderes y demás, exactamente. Entonces, ¿cómo hacer en ese caso, verdad? ¿Cómo podemos nosotros ayudar o enfrentarnos a eso? Lamentablemente es un error humano. La gobernanza, precisamente esta parte política o de la gobernanza, siempre va un paso atrás de todo lo que va evolucionando en el mundo. El asunto es tratar de acelerar el paso entre todos. El Colegio de Farmacéuticos como tal, y aquí me voy a poner un poquito como vocero del colegio, me voy a salir un momento de mi rol como conferencista hoy. El colegio ya tiene comisiones que hablan sobre la telefarmacia, ya se han generado documentos en donde por lo menos definimos qué es telefarmacia para nosotros en Costa Rica y cuáles son más o menos las líneas hacia las cuales tenemos que ir trabajando, ir hilando este desarrollo continuo. Ya hay propuestas de cambios en la parte de la legislación, en la parte de la ética profesional farmacéutica, en donde ya se incluyen conceptos como la telefarmacia y otras cosas en este sentido. Entonces, el colegio ha venido evolucionando. Quizás, como vos bien lo decís, doctor, que lamentablemente no evolucionamos con la velocidad que siempre queremos, y siempre vamos a estar en cosas legales, a veces hasta un pasito atrás, ¿verdad? En la parte de gobernanza. Pero esto no nos tiene que detener. Esto más bien nos tiene que impulsar, porque significa que entonces tenemos que acelerar el paso.
porque la tecnología, la información van adelante de nosotros. Y entonces, como farmacéuticos, tenemos que socar un poquito más el paso para estar a ese nivel. Y creo que lo estamos haciendo de buena manera. Quizás todos deberíamos involucrarnos en esta toma de decisiones y en discutir en foros cuál es el rumbo que vamos a tener que tener como profesión, porque indudablemente hay cambios en la profesión, hay cambios en la ejecución de las actividades diarias profesionales. Y esto también lo tenemos que discutir, ¿verdad? Así es. Aquí tengo Y una muy interesante. y ahí la academia también juega un papel importantísimo, ¿verdad? Así es, claro. Pregunta Maribel, dice que si hay cursos para profesionales farmacéuticos sin experiencia en el área de tecnología. Y le agrego yo esa pregunta. ¿Qué recomendación daría usted para nosotros como farmacéuticos o los estudiantes que están aquí que pronto van a ser farmacéuticos que tal vez puede que unos conozcan más de tecnología que otros o de otro tipo de tecnología? ¿Cómo empaparse de esto, verdad? ¿Dónde ir aprendiendo? ¿Cómo hacer para estar realmente capacitados para enfrentar todo esto que hemos estado hablando durante esta última hora? Otra muy buena pregunta, me parece genial y gracias a todos que han estado súper activos con estas preguntas, me encantan. Y yo creo que también es la pregunta del $1.000.000. ¿Cómo mantenernos actualizados? Mira, hay tantas cosas que están evolucionando y cambiando tan rápido que mantenerlos realmente actualizados a veces es abrumante. No sé si les pasa, y voy a poner un ejemplo, si ahora entramos a internet y entramos a ciertos paquetes de búsqueda de información más profesionales, cuando uno busca un tema, es una avalancha de información, son toneladas de información que tenemos frente y casi que se nos hace agobiante por dónde comenzar, por dónde empezar a estudiar y empezar a implementar. Pues eso pasa igual con la tecnología. Al igual, la universidad nos da los recursos para podernos desarrollar como profesionales, pero nosotros como personas tenemos que buscar qué fortalecer en nosotros mismos. Comunicación efectiva, otro idioma. No soy muy diestro en manejo de paquetes informáticos, pues nos metemos en un curso de informática. Hay tantas cosas, ahora hay cursos gratuitos de muchísimas cosas que podemos acceder. ¿Qué cosas te van gustando? Por ejemplo, yo soy uno que me encanta mucho editar y he ido aprendiendo a cómo editar videos informativos, ¿verdad? Que al final no salgo yo en la carátula del video, pero fui uno de los que participé en editar ciertas partes del video. Bueno, y al final quedó un documental, algo educativo, algo que le llegó a una población en particular. Entonces, cada quien también tiene que ir desarrollando y descubriendo cuáles son mis sitios de mayor habilidad, en donde me puedo ir desarrollando, en donde puedo ir adquiriendo también nuevos conocimientos. Y también aquí vuelvo a lo mismo, la academia tiene que ofrecernos más allá de la docencia, de la formación básica como profesional, sino cursos de actualización retadores y modernos también. Así es. Ok, voy a compartir nuevamente por aquí, porque ya en realidad nos pasamos de tiempo, entonces para ir culminando, nuevamente agradecerle al doc por su tiempo y por esta presentación tan interesante y tan relevante. Como les digo, invitar a los estudiantes a ser parte, ¿verdad?, de este cambio, de esta revolución industrial 4.0, como dice el doc, que es muy relevante y muy necesario para dar mejores servicios cada vez, medirlos, ¿verdad? Porque sabemos que lo que no se mide, dicen que no existe, digamos que sí existe, pero por lo menos no podemos garantizar que se está haciendo de la mejor manera. Y en este caso, que el centro es el paciente, pues lógicamente necesitamos que sea de la mejor manera, ¿verdad? Imaginémonos que ese paciente es nuestro papá, nuestra abuela, nuestra mamá, nuestros hijos, en todo momento, y de esa manera
estoy seguro que vamos a querer hacerlo mejor, ¿verdad? Aquí tenemos esta encuesta de calidad. Los que tengan por ahí su celular pueden leer este código QR. Les voy a dar un minuto. Es bastante breve para que lo disparen. Eso le disparen. Eso los va a llevar a un formulario para que den su opinión sobre esta charla. Entonces, si gustan, pueden hacerlo en este momento. Y el chico tecnológico, ya yo estoy contestando la propia encuesta. Ah, excelente. No, y eso es lo interesante, ¿verdad? Vean, por ejemplo, esto, justamente, pues cómo nos facilita, o sea, esto es un ejemplo de cómo nos puede facilitar la tecnología las cosas. Si no, tendríamos que haber tenido todos los correos de todos los participantes y enviarles un link para que se metan y manden su respuesta. En cambio aquí, pues ya tenemos el celular, prácticamente todo lo tenemos ahí en el bolsillo. Está esto en la pantalla, le disparamos. Y esto con la encuesta de esta charla que estamos teniendo. Ahora imagínense en la farmacia, este ejemplo, uso de QR, sobre tal enfermedad, sobre cómo almacenar el medicamento, sobre cómo se ve físicamente la caja de tal marca o de tal producto, ¿verdad? Incluso que te Pues liga un es video información, de cómo utilizar o algún un consejo dispositivo, práctico, ¿verdad? Exactamente. cómo utilizar algún dispositivo, una inyección de insulina, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pues es un ejemplo, ¿verdad? Muy sencillo de algo que ya tenemos todos a la mano. Ok. Y bueno, darle el agradecimiento a la Comisión de Escuelas y Facultades de Farmacia, en el que hemos estado trabajando en poder ofrecer estas charlas para ustedes como estudiantes, empezar a generar esa conciencia y despertar, ¿verdad? Ese gusanito de curiosidad de estas cosas que van más allá de lo que estamos aprendiendo en estas 4 paredes, ¿verdad? De nuestras universidades, y que desde ya vayan pensando vayan viendo los problemas que hay y vayan pensando en las soluciones, porque ustedes son los que van a estar a cargo dentro de unos años. Nosotros vamos adelante, por así decirlo, vamos a ir saliendo primero que ustedes y ustedes van a ser los encargados de ir dando estas soluciones. Igualmente, agradecer al doctor Luis Carlos Monge por esta presentación realmente interesante. Me intrigó, hasta quise yo ponerme a responder las preguntas y armar esa discusión, ¿verdad? Porque es algo que, como les digo, es muy, muy relevante, cero aburrido, totalmente relevante. Váyanse a TikTok, busquen los farmacéuticos que hay por ahí, de otros países inclusive, que están exponiendo temas de salud relevantes, porque esa es la manera, ¿verdad?, de irnos involucrando. Y nuevamente gracias al doctor y bueno, a todos ustedes que estuvieron participando, agradecerles y a la vez invitarlos. El día de mañana les presentamos esta otra charla sobre farmacovigilancia, que es un tema muy, muy relevante también y muy importante en todo el área, en todas las áreas prácticamente de acción profesional, ¿verdad? Podemos irlo viendo desde la parte de la industria hasta la parte asistencial, clínica. Mañana a la misma hora, a las 7 p.m., con la doctora Ashley Rodríguez. El mismo enlace que llenaron para estar aquí presentes es el que les va a servir para el día de mañana. Entonces, no se lo pierdan porque la doctora va a estar compartiendo con ustedes varios conceptos, ideas sobre la farmacovigilancia y su importancia y cómo ustedes, nuevamente, que es lo que nos interesa, como estudiantes pueden involucrarse desde ya y pueden empezar pues, a forjar su carrera en esa área y cómo pueden ustedes ir ofreciendo soluciones para los pacientes, que es al final de cuentas lo que nos interesa, siendo farmacéuticos. Y muchísimas gracias nuevamente por participar. Eso sería todo por hoy. Gracias, doctor, y gracias, Gracias. estudiantes, y nos estamos viendo el día de mañana, entonces.
Muy Hasta buenas luego. noches. Nos vemos. Hasta luego.